Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Que dice sin sonrojarse la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que este Ejecutivo no ha subido impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Total, lleva 7 años diciéndolo, pero dígalo usted otra vez, por favor. Nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Pues no, es verdad. Es tan verdad que es 93 veces verdad. Porque desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha subido más de un impuesto cada mes. Se han subido impuestos 93 veces. Y esta subida la paga, claro que la paga la clase media y la clase trabajadora. Miren, los autónomos pagan más, porque les han subido las cuotas, les han subido los impuestos. Los fumadores pagan más, porque también les han subido los impuestos. Lo mismo que los que se compran un coche, que pagan más de matriculación. Lo mismo que los que contratan un seguro. Lo mismo que los que consumen bebidas azucaradas. Lo mismo que los que pagan tasa de basuras. Lo mismo que los que pagan el IRPF, porque claro. Señora vicepresidenta, si pudiendo deflactar las tarifas y aliviar la carga fiscal de los perceptores de un sueldo cuando trabajan por cuenta ajena, si pudiendo aliviar esa carga fiscal, no lo haces, en realidad lo que haces por la puerta de atrás es subir un impuesto. Ojo, todos los años desde hace ya casi 7. Total, que María Jesús Montero está faltando a la verdad, por no decir que miente. Y mientras tanto, Feijóo haciendo preguntas y Pedro Sánchez no respondiéndolas. El pan nuestro de cada día, haciéndole además, el presidente del Gobierno, la sesión de control a la oposición, lo de siempre. La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF, o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Pero, ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta a la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo va a creerle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes. Ahí está, la criptomoneda de Milei. Enseguida seguimos escuchando, que ha sido largo. Pero claro, si te preguntan algo, el presidente del Gobierno no responde y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se queda en silencio. Porque total, la sesión parlamentaria solamente se debe interrumpir cuando lo ordena Pedro Sánchez o cuando la oposición se excede en sus críticas al Gobierno. Cuando esta misma conducta, quien la adopta es Pedro Sánchez, está muy bien hecho. Sigamos escuchando. ¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era, pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Insultas a la oposición, le dices a quien la dirige, es decir, Feijóo, que es un engaño, acusas a Ayuso de ser responsable de la muerte de miles de ancianos, les acusas también a los de la oposición de utilizar datos privados teniendo a un fiscal general imputado por filtrarlos, y la oposición, claro, empieza a revolverse, que era lo que se escuchaba. Bueno, pues nada más que bajaba el micrófono el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que hacía era, no es la primera vez que lo hace, lo que hacía era mirar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para broncarla diciendo no puede ser, llevándose el índice al oído para protestar, porque mientras hablaba el presidente del Gobierno había tumulto y todos tenían que permanecer en silencio ante las palabras del presidente. Y claro, Armengol inmediatamente ha hecho precisamente eso para lo que Pedro Sánchez decidió poner en el cargo, que es obedecer. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, yo ruego silencio en el turno de preguntas, si no es imposible, para el orador y para la gente que escucha.
tranquilícense, yo no he dicho qué diputados tienen que callar, me he referido a todo el hemiciclo. Claro. Que tiene la cola de paja, se le enciende muy rápido. Claro, pero se refería a todo el hemiciclo mirando solamente a la bancada del Partido Popular. Y claro, es una manera diferente, ¿no? Tú te diriges a todo el hemiciclo, pero solamente miras a unos. Entonces es difícil tomar en serio a Francina Armengol, ¿verdad? Un poquito de partidismo sí que hay ahí, por no decir mucho. Es que desde hace mucho tiempo la sesión de control se ha convertido en un instrumento que utiliza el gobierno para hacerle el control a la oposición y para proceder a insultar. También es verdad que lo hace la oposición, pero bueno, como este es el decoro parlamentario que se maneja en estos tiempos, año 2025, en la España de nuestros desvelos, pues tampoco pasa absolutamente nada. Hoy incluso una ministra del gobierno, la de Sanidad, Mónica García, sin venir a cuento, ha venido a decir que los diputados de la derecha han bebido antes de entrar en el hemiciclo. No es por echar culpas, pero ¿cuál es el problema? Es que cuando gobernaban estos señores que hoy vienen especialmente iracundos y especialmente maleducados, debe ser que se han estado tomando algo con el señor Miguel Ángel Rodríguez antes de entrar en el hemiciclo. ¿Y creen ustedes que la presidenta del Congreso, Armengol, le ha pedido a Mónica García, ministra de Sanidad, que retire esta acusación? Oiga, que le está diciendo a 137 diputados que han tomado alcohol antes de entrar. No ha hablado del Whiskygate, eso os lo dejamos a Óscar López. Claro, ya es costumbre, y por eso ha mantenido silencio, que Francina Armengol, en lugar de ejercer un papel neutral y de moderador en el Congreso de los Diputados, se comporte como Negreira. Bueno, son tantos los problemas de este gobierno consigo mismo, con una guerra abierta entre las vicepresidentas por el salario mínimo, con una fractura que se hace patente en el Congreso, con la corrupción que se investiga en la esposa del presidente, Doña Gómez, con su hermano, David Sánchez, con Ábalos, del que luego más tarde vamos a hablar, con Koldo, con ministros bajo sospecha, con Puigdemont apretando desde fuera, con una política internacional que desde luego no tiene mucho peso, por no decir que tiene prácticamente ninguno. Claro, es normal que con todo esto en Moncloa estén extremadamente nerviosos. Y es normal que utilicen la sesión de control para hablar de personas que no están allí. Y es que no falla. El nivel de desesperación del gobierno es directamente proporcional al número de veces que arremeten contra Isabel Díaz Ayuso sin que nadie les haya preguntado con carácter previo por ello. Por ejemplo, al presidente Sánchez le han preguntado si su vicepresidenta Yolanda Díaz sabía o no que el salario mínimo iba a pagar impuestos. Y en su respuesta de repente ha aparecido, oiga, qué sorpresa, Ayuso. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. A continuación ha preguntado Bildu al presidente del gobierno. Es una pregunta sobre vivienda. De usted no tiene mucho que ver con Ayuso. Bueno, pues Pedro Sánchez ha hablado de Ayuso y de las parejas, la de la presidenta madrileña y la de Feijóo y sus inmuebles. Yo coincido que efectivamente necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de vivienda y que, por cierto, solamente están pendientes de dos viviendas. Una, un ático en Chamberí y otra, un chalet Moaña con acceso privativo a la playa. Más tarde, pregunta María Jesús Montero sobre el sistema de aplazamientos de la agencia tributaria. Esto sí, esta pregunta hay que reconocerla, venía aderezada por una diputada del PP que lo ha cargado de acusaciones de corrupción. Es verdad, no lo vamos a negar. Pero ¿saben ustedes quién ha aparecido por medio? Pues la pareja de Ayuso, claro. Caso Gürtel, Policía Patriótica. El caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón. Pregunta a la ministra de Sanidad, Mónica García. Dirá usted, ya la hemos escuchado. No en su totalidad. Esta era una pregunta del PNV. Y hasta aquí ha aparecido Ayuso. Mientras ustedes iluminan el camino y algunos gobiernos iluminan el camino, hay otros gobiernos que ponen piedras en el camino. Y voy a poner como, por ejemplo, el gobierno fetiche del Partido Popular, como puede ser la Comunidad de Madrid, que está a la cola en inversión por habitante, a la cola en profesionales y lidera todos los rankings de trabajo precario. Entonces, son gobiernos que arrastran y lastran, efectivamente, el buen hacer de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pregunta a la ministra de Infancia, Sira Rego, y respuesta con Ayuso, claro. Ustedes hay días que se levantan y usan los datos del Consejo de la Juventud y días que se levantan y cierran los consejos de la juventud territoriales, como ha hecho su jefa Ayuso en Madrid. Bueno, pues Ayuso por aquí, Ayuso por allá, Ayuso un día, sí, y otro también, y otro también, y luego el gobierno se queja de que es que no se está hablando de los temas que realmente interesan a los ciudadanos. Así que efectivamente, señor Armengol, efectivamente... Intenten ponerse en el lugar del ciudadano que les está escuchando, que nos está viendo, por favor. Y guarden el respeto necesario a esta Cámara y a la gente que se lo merece. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, señora presidenta del Congreso. Miren, en realidad, los políticos están ahí para solucionar los problemas de los españoles, no para acrecentarlos, insultándose, cosa que no forma parte de su trabajo, aunque ellos crean que sí forma. El problema no es que dediquen tiempo a cosas improductivas, como criticarse constantemente, que también, desde luego también. El problema es que esto sea lo único que hagan, porque esto sea lo único que realmente pueden aportar. Es noticia.
con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.